Muy buenos días. Arrancamos la segunda jornada de la Expo Paracuaria, primera edición desde la ciudad de Villarrica del Espíritu Santo, cuna de la cultura. El día de hoy arrancamos con el lanzamiento de 2 libros. El libro Enrique Venancio Víctor López Lynch, Anotaciones y otros ensayos, de la publicación del doctor Caballero Bracho, a quien pedimos por favor que pase a tomar la mesa de honor. En segundo momento tendremos el lanzamiento del libro Estampas Norteñas de Luis Alberto Ramírez. Así que también le invitamos a que acceda a la mesa principal. Ahora el ingeniero Luis Alberto Ramírez nos va a dar un paseo por la región del norte a través de su libro Estampas Norteñas. Sobre Estampas Norteñas se dice que es un libro que nos inspira a un viaje que busca el reencuentro con el pasado. Vivencias de un concepcionero que relata en cada página su rica experiencia. La misma es mirada en un gran espejo retrovisor que refleja en su cuadro de cristal unas imperdibles anécdotas y varios pedazos de nuestra historia escenificado en el hermoso paisaje del norte del país. Hojear cada página del libro es navegar en un gran océano de recuerdos donde desde el mismo nacimiento de la Villa Real de Concepción pasamos a recorrer pasajes dolorosos de nuestra historia, como la inefable Guerra Guazú y la contienda del Chaco. Quien todavía no tuvo oportunidad de estar por Concepción y sus alrededores, podrán conocer a través de este material cada rincón de la comarca norteña, los pueblos y sus compañías, los puertos enclavados en la vera del río Paraguay, sus arroyos, lagunas, cerros, sus faunas, su flora, todo su riqueza mineral, y al otro lado del agua, el misterioso paisaje chaqueño. Así es que es un deleite leerlo, es un viaje imaginario que nos invita a conocer la encantadora región norteña, concepcionera, a través de las páginas de un libro escrito por un hijo de esa hermosa tierra. Yo creo que escuchando un poquito estas palabras de don Pedro Juan Pérez Argüello respecto a Estampas Norteñas, ya nos invita a la lectura, nos contagia un poquito. Pero antes de leer sobre Estampas Norteñas o de escuchar del mismo autor del libro, tenemos que conocerle un poquito al ingeniero Luis Alberto Ramírez, escritor de esta joya literaria. Su lugar de nacimiento, por supuesto, es la bella perla del norte, Concepción, un 14 de abril del año 1965. Él es poeta, actor de teatro, catedrático de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNBES y jefe de la Oficina Regional del Instituto Forestal Nacional, Infona. Los títulos obtenidos por el ingeniero Luis Alberto Ramírez son los siguientes: ingeniero ambiental y magíster en didáctica superior universitaria, historia en la narrativa,
participó como ayudante, investigador de la parte histórica, escrita por el historiador Pedro Alvarenga Caballero, en la edición del libro Estampas de Pedro Juan Caballero, publicado por la editorial La Negra Producciones en el año 1984. Escribió varios artículos de la revista Tribuna del Norte en la ciudad de Concepción en el año 1993. Poema a Concepción, publicado en el libro Villa Real de la Concepción, su historia y sus vivencias, escrito por Pedro Antonio Alvarenga Caballero, publicada por el Fondet a través de la editorial Arandurá en el año 2009. Así es que ahora quedamos atentos a las palabras del ingeniero Luis Alberto Ramírez, que nos va a hablar sobre estampas norteñas. Muchísimas gracias, muy buenos días. Agradecido por la invitación a la Asociación de Guía Turística del Paraguay, sobre todas las cosas, al Centro de Patrimonio Histórico del Paraguay, en la persona de la directora del Departamento de Cultura de la Municipalidad. Agradezco la declaración de interés municipal y departamental de Guairá, este libro, como una colaboración de la cultura guaireña a la ciudad de Concepción. Desde luego, para la edición de este libro estuve acompañado de grandes amigos, de buenos amigos guaireños, como el querido hermano y compañero Pedro Paredes, un escritor que ya escribió varios libros dedicados a la República del Guairá. Entonces, en nombre de él, mi agradecimiento a toda la comunidad guaireña, a los amigos que hoy están presentes, mis familiares que me acompañaron en todo este tiempo, porque este es un trabajo que no es de un día, de una semana ni de un mes. Es algo que yo empecé a escribir ya desde mi adolescencia, cuando estaba trabajando como funcionario en el Departamento de Cultura de la Municipalidad de Concepción. Estuve 4 años bajo la dirección de un querido amigo, profesor, primo hermano del doctor Darío Caballero Gacho, que fue el profesor Pedro Gregorio Antonio Alvarenga Caballero de Añasco. De ahí también el nombre de Enrique Solano López, como nosotros le llamamos, pero ellos de familia están acostumbrados a usar todos los nombres. Como familia Caballero, una familia muy ligada a la cultura, a la historia nuestra, me tocó trabajar en el Archivo Nacional de Asunción, recabando datos para la genealogía de la familia Caballero de Añasco, por recomendación del historiador Roberto Quevedo Fanel, de Pedro Alvarenga Caballero y de Alfredo Seifert. Entonces, para mí es un inmenso placer presentar este pequeño trabajo. Es un recorrido imaginario, literario, por todo el departamento de Concepción. Ese recorrido imaginario literario comenzó como versos cortos escritos en prosa, que después, con el tiempo, la medida que pasaba, en la medida en que acumulaba más experiencia, que conocía más cosas, que recorría más lugares del departamento de Concepción, empecé a hilar en un solo cuerpo. Y sale este recorrido literario hilvanado desde un principio hasta su fin en un solo cuerpo, escrito en prosa. ¿Por qué? Porque buscaba la originalidad, así como fidedignamente he respetado desde el principio de la página la rica historia, la costumbre, los valores culturales, la tradición de un pueblo.
y he tratado de respetar hasta en su mínimo detalle. Pero está escrito en prosa. ¿Qué debía hacer para empezar este recorrido? Somos litoraleños, así como el doctor Darío Caballero Bracho, que nació en la bella ciudad de Villa del Rosario de Coarepotí. Somos pueblos hermanos en aquellos tiempos cuando los auxilios eran escasos, porque fueron fundados como pueblos adelantados para atajar las pretensiones de los banderantes portugueses, la expansión lusitana en el norte. Entonces esos auxilios, quienes nos daban en aquel entonces eran los sanpedranos, amigos y hermanos. Por eso estamos unidos no solo geográficamente, sino por la historia misma. Entonces yo, para hacer ese recorrido, tuve que inventar, como litoraleño que vivió cerca del río, un barco para hacer ese recorrido, para describir las riquezas naturales del litoral salvaje de Concepción y el Chaco. Entonces tuve que utilizar madera para construir ese barco. ¿Y qué madera utilicé? Las maderas del incienso rojo y del trébol norteño. Y esos ejemplares forman parte de una colección que comencé a hacer hace 20 años. Y ahí están presentes el trébol y el incienso rojo conmigo en este día. Es una de las colecciones más numerosas de especies nativas en el Paraguay. Aproximadamente 70 especies nativas cultivadas en maceta tengo en mi colección particular desde hace 20 años atrás y están expuestas hoy en día frente al museo, a este museo que es una reliquia nacional. Y con qué orgullo hoy estoy presente acá. Así como dijo mi querido hermano y amigo Darío Caballero Bracho, para mí es un honor estar hoy ante ustedes aquí en esta Villa Rica del Espíritu Santo, en el Museo Fermín López, brindando un tributo a estas especies nativas nuestras. Y no solo un tributo a esas especies nativas nuestras, sino a un gran desconocido botánico, soñador, que vivió 10 años en la Villa Rica del Espíritu Santo. Benjamin Palanzá, botánico francés, hizo colecciones en nuestro país y 3 especies forestales de nuestro país que están expuestas en este momento en un rincón muy especial, con un homenaje, con su libro, en un rincón de la colección, están expuestas su urundeumí, que lleva su nombre científico, su quebracho colorado, que lleva su nombre científico, y su alecrín, que lleva también su nombre científico. En homenaje a él, colaboró con la nomenclatura internacional cuando sus primeras colecciones enviaba a Suiza, y es un gran desconocido. Posteriormente nosotros como institución vamos a plantear el reconocimiento a él, poniéndole el nombre a una de las calles de Villarrica. Vamos a hacer esa propuesta. Este recorrido, que comienza en la ciudad misma, en la ribera de Concepción, llega hasta Puerto Vallemí, el último rincón del departamento de Concepción. ¿Y qué debo hacer si yo tenía un barco nomás? Tuve la idea de remontar el APA, pero no es tan navegable y los acantilados me va a hacer encallar mi barco, y un capitán norteño jamás puede abandonar su barco en esas condiciones. Entonces tuve que tirar el ancla grueso en Vallemí y dejar ahí como Penélope al viento para que me espere para cuando vuelva, y continuar mi travesía a pie. Primer lugar que encontré después de la
bellezas naturales, de las cavernas naturales de la era eocámbrica que tiene Vallemí y que es digno de ver, llegué a ese altar de la patria que se llama San Carlos de Lapa, donde se encuentra el fuerte San Carlos, y donde me tuve que arrodillar para rendir un tributo a la patria. ¿Por qué? Porque la desmembración del Paraguay no pasó más allá del río Apa. Gracias a esos abuelos, hoy estamos presentes y sintiendo ese orgullo como paraguayos. Debemos ser celosos custodios de esa soberanía territorial que nos cedieron nuestros abuelos. Debemos ser centinelas de ese territorio, de ese rico territorio que los brasileños querían convertir en praderas arroladas para sus ganados. Pasado después de ese altar principal, recorriendo a pie el inmenso territorio del Paso Bravo Bendito, que es el parque nacional más grande de la región oriental. 93.000 hectáreas. Y llegando posteriormente hasta esa otra ciudad hermana, que es la ciudad de Pedro Juan Caballero, en otro altar de la patria, que fue en Cerro Cura. Por una situación muy especial, ya había pasado la parte de Cerro Cura, la parte muy difícil de nuestra historia, que fue Cerro Cura. Hablar de López es tomar postura. Y mi postura fue rendir un tributo a un héroe que ya no tiene la oportunidad de rendirse a sus enemigos. Con eso le digo todo. López ya no tiene la oportunidad de rendirse al enemigo. Y pasó a la grandeza de la historia por esa condición humana que asumió en ese momento crucial de la historia. Y había pasado Cerro Curá. Y en otra visita que hicimos a Cerro Curá con mi familia, uno de mis familiares sacó una foto en Cerro Curá. Volvimos a Villarrica, mandamos a revelar, encontramos una foto, parecía que no se entendía bien, pero sí se veía la silueta de un negro enorme que le estaba clavando una lanza a un soldadito chiquito, jovencito. Y eso me hizo retroceder nuevamente a Cerro Curá para encontrar la tumba de quien hoy le nombró el doctor Caballero Gacho. Allí, en uno de los recodos a la vera del camino, se encuentra la cruz del peregrino. Y está la de un imberbe jovencito. Entonces agarré mi guitarra y le dediqué una triste guaranía. En homenaje a esa bravura del soldado guaraní, que prefirió morir antes que rendirse al enemigo. Y para despedirme con una vibrante polca, le dediqué otra música para que en el aire resuene
esa polca paraguaya, como un renacer de la fuerza y la bravura de las residentas nuestras que asumieron el coraje y la valentía para repoblar un nuevo país de sus cenizas. Y todo ese recorrido me llega en este momento muy profundamente. Viajando por esos lugares encontré los caminos que antes recorrían las viejas carretas alzaprimas de los yerbales nativos del norte, de los famosos mensú. Y ahí empieza un dolor social muy grande de este país. Y tuve que asumirlo así como es. Para recordar la hermosa ñuerada de Capitán Vado, que hoy es los famosos yerbales, donde estaban los mensúes, y 10 arrobas de A sobre el hombro tenían que recorrer largos caminos para encontrar ese descanso, ese breve descanso en un paraje de nuestro país. Tuve que pasar el Aquidabán, el pané caudaloso, a nado, como me enseñaron los valláes desde chiquito. Y entré nuevamente a este territorio sagrado, como yo le llamo, el de los Paitahuitera. El ombligo del mundo, el patrimonio universal declarado por la UNESCO, el mundo Pai, donde están nuestros ancestros, con su cultura, con su tradición, con su creencia. Están pidiéndonos respeto por la naturaleza, nos están pidiendo respeto por su creencia, nos están pidiendo respeto por su tradición, por su cultura. Y encontrar en cada lugar un momento, un sentimiento muy genuino que me conecta a ese territorio nuestro. No desconocemos, y tampoco he desconocido durante mi trabajo, esa situación social muy cruenta que nos enfrenta hoy en día en la zona norte, y lo he asumido en este libro, en este párrafo en la zona de Orqueta, que es el lugar donde existen ese tipo de problemas sociales hoy en día en el Paraguay, y no debemos desconocer. ¿Y cómo? En el abrigo de una madre que se duerme abrazado a su niño sobre un catre de trama. Y mirando el sombrero bajo ese tronco solariego que todavía no ha respirado todo el sudor del campesino. Y viendo a esos niños que nos llegan a las aulas. De esa forma llegué a ese lugar. Haciendo ese recorrido. Y le he dedicado una guarania con mi guitarra bohemia, con mi guitarra viajera. Ese es el norte. De ayer y de hoy. 100 años de lucha para consolidar los dominios territoriales en esa vasta zona del país. Y hoy en día, territorio auténticamente paraguayo. Huevendo ñeñe y portugués, huevendo circular y moneda extranjera. Y está en la frontera. Da Ipoy, vea. Entonces, esto es una invitación a hacer ese recorrido, a conocer esa rica historia cultural, social, un tiempo económico
hoy en día llamado a ser protagonista nuevamente de un momento muy importante desde el punto de vista económico del país, con la apertura de la ruta bioceánica. Entonces, llego hasta Curso Isabel. ¿Quién fue Isabel? La madre y en este momento me viene a la memoria de mi madre. Que le llevó el COVID en diciembre del año pasado. En la memoria de Isabel, esa madre que luchó 5 años en la guerra y que venía con su hija caminando desde Cerro Corá después de la última batalla, y faltaba 16 kilómetros para llegar a Concepción, y le venció la sed. 5 años de guerra no le pudo vencer. Sin embargo, en un bosquecillo, a la vera de un bosquecillo, le venció la sed con su niñita en brazos. Y allí, en ese rinconcito, vino Dios a recibirla para darle el eterno descanso que como mártir ella se merecía. Y de esa forma también partió mi madre, como una paraguaya que luchó siempre. Le pido la conclusión necesaria. Respeto por sobre todas las cosas a ustedes. Le agradezco el tiempo que dedicaron para la presentación de este libro y el apoyo que siempre me han dado en esta querida Villarrica del Espíritu Santo. Muchísimas gracias. Bueno, es realmente muy emotiva las palabras del ingeniero Luis Alberto Ramírez. Y para distender un poco el momento y conocer más sobre la obra del ingeniero Ramírez, con su permiso me gustaría dar lectura a una de las páginas del libro Estampas Norteñas, donde el escritor dice: en este amado rincón de mi bella Concepción, quisiera cantar de corazón una bella canción dedicada con amor, desde lo alto del mirador, para que llegue al oído del poblador, de mi Vallemí florido, de mi Vallemí que quiero, por ser ellos centinela de la naturaleza viva, que como sagrada reliquia guarda esta región, la más hermosa obra del Supremo Creador. Añatoña yugo shembarakami, rojeyaga uwi ndeshe Vallemí. Vagaruare mbuyako eti shemoinuta hina pura heirami. Arete wivema shaputu ume, rowere comiva Shereñoi hawe peinawa heko ande a pupe. Ajesha hawa umi sheupukue rojesha yeugo areterire roto patako anga shevallemi. Yo creo que a través de las prosas del ingeniero Ramírez nos describe y nos relata una bella región del norte. Así es que, ingeniero, muchísimas gracias por este material que se va a convertir en la compañera de muchos, incluyéndome, porque vamos a conocer esa hermosa región de nuestro Paraguay, regada por sangre de nuestros ancestros,
vamos a conocer a través de sus prosas. Muchísimas gracias.